Pues aquí estamos, señores, nuevamente día 17 de enero, en la 19 edición del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Encantados en esta ocasión nuevamente en este magnífico segmento en Alas del Conocimiento. Como ustedes saben, nuestro segmento académico-científico. Y como ya se ha hecho costumbre y no por eso menos apreciable, contamos siempre con estas capacidades que nos entregan todo el conocimiento que poseen y que por supuesto esto enriquece la tarea que hacemos desde este proyecto comunitario. Hoy doblemente entusiasmados y engalanados por la presencia del doctor Antonio Muñoz del Viejo, que es tremendamente sabio, y no solamente porque sabe muchísimo de aves, sino porque su personalidad y su afabilidad pues han trascendido independientemente de lo virtual y mucho más allá de lo presencial. Estamos muy contentos que él sea el portavoz para hablar de nuestra ave anfitriona de este año, que es la garceta rojiza. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente él tiene amplio conocimiento del tema, ya lo van a escuchar ustedes, y porque él ha descubierto dos que tres cositas bien interesantes de esta ave, y por supuesto que vamos a terminar apreciándola más de lo que se hace costumbre. Antonio, pues buen día, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. El interés, pues para nosotros es muy, muy grande saber qué cosa es la garceta rojiza, por qué tenemos que aprender a conservarla y a respetarla, y sobre todo, cuál es su rol en este asunto de la biodiversidad en la que nosotros funcionamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rosaura. Encantado de volver a estar con el festival, del que ya me siento uno más. Afortunadamente, un año más formando parte de este maravilloso proyecto. Y sí, bueno, pues afortunadamente cuando estuvimos hablando a la hora de la elección de la especie, indudablemente esta especie que se ve poco, pero es muy interesante porque tiene una distribución rara en cuanto al grupo de ardeidos se refiere. Los ardeidos son grupos de especies de aves que suelen tener una distribución generalista en todos los hábitats acuáticos del mundo. Sin embargo, la garza rojiza, Greta rufensis, se limita únicamente al trópico de Cáncer alrededor del Golfo de México, y concretamente la costa pacífica de México y la costa del Golfo mexicano del Atlántico. Es muy interesante como especie porque al tener esta distribución tan restringida y al tener unos requerimientos de hábitat muy especiales, es una especie muy exquisita, pues la hace como emblemática, y la hace emblemática en el sentido de, como cualquier emblema, entendemos un emblema como algo que identifica algo, como una bandera. En conservación se habla de especies bandera, aquellas que nos permiten, con su estudio, conocer cómo se encuentra todo lo que está a su alrededor. Y de hecho, como acabas de comentar tú, Rosaura, esta especie es muy importante porque si conocemos y sabemos de su estatus y de su situación en conservación, que es una especie que está catalogada según la norma oficial mexicana como prioritaria en cuanto a su conservación, y conocemos cómo está de salud la especie, cómo está de salud los individuos, podemos asumir por extensión que también lo está el hábitat en el que se encuentra. Entonces es importante conocerla, es importante saber cuáles son los factores que la amenazan y de qué manera podemos contribuir a su conservación y por tanto a todo lo que el ecosistema que le rodea, que es el ecosistema costero de manglar principalmente. Oye, pues súper interesante. ¿Qué les parece que comencemos, Antonio? Y evidentemente al final, bueno, ya estaríamos conversando tú y yo sobre lo que vaya resultando en la plática y que pueda resultar de mayor interés para que quienes nos están viendo pues puedan apropiarse todavía mucho más de esta magnífica ave que hoy nos representa en la 19 edición. ¿Qué te parece? Comencemos. Claro entonces. Que sí. Por supuesto, pues espero que sea interesante para todos los que participamos en la 19ª edición del festival. Y no quiero comenzar la plática sin agradecer
de manera especial en el trabajo ímprobo de los voluntarios del festival y de poner en valor no solamente, bueno, pues mi pequeña aportación, sino todo lo que supone el festival para el desarrollo social, para el desarrollo de la juventud y para el desarrollo, pues como entorno colectivo que contribuye a una mejor convivencia entre los que afortunadamente pues tenemos esa conciencia de que eso es así. Nos ponemos en marcha con la garceta o con la garza rojiza y luego pues podemos comentar algunos aspectos relacionados con ella. Excelente. Comenzamos. Muy bien. Vamos a lo largo de estos minutos que deseo compartir con todos ustedes a repasar lo que se conoce sobre la taxonomía y clasificación de la especie, la distribución y su población, el estado de conservación, sus características, los problemas de conservación y los planes de recuperación para la especie. La especie, desde el punto de vista taxonómico, pertenece a la familia de los ardeidos dentro de la clase aves del reino animal y concretamente al género Egreta. Egreta es una de los géneros de garza y Egreta rufensis es una especie que se encuentra entre las garzas de mediano o gran tamaño, como pueden ver ahí en esa tabla comparativa que les muestro. Es una garza de un aparente porte, aunque su esterilidad en el cuerpo la hace no demasiado pesada, a diferencia de las garzas más grandes, como es el garzón blanco, como Ardea herodias, o las garzas más pequeñitas, como puede ser los martinetes o las garcillas boyeras, ¿no? Bobuncus ibis e Isobrichus exhibis. Es una garza que tiene una área de distribución muy restringida, concretamente se distribuye a nivel tropical en el hemisferio norte, por encima del Ecuador, y concretamente alrededor del sur de América del Norte y del istmo y de América Central. Concretamente, como ven ahí, en las costas del Pacífico y en las costas del Golfo de México y el Mar Caribe. Se han descrito dos subespecies, la subespecie Egreta rufensis dickeyi y la subespecie Egreta rufensis rufensis, y que, bueno, pues más o menos digo más o menos porque se han encontrado ejemplares en un sitio y en otro. Generalmente las subespecies se definen por segregación geográfica y aquí ocurre un poco lo mismo. Hay una segregación geográfica de ejemplares que se encuentran mayoritariamente en la zona del este, si tomamos a México como referencia, y la especie que se localiza mayoritariamente en las costas del Golfo de México y el Mar Caribe es la especie nominativa, la especie Egreta rufensis rufensis, mientras que la subespecie Egreta rufensis dickeyi es la que, bueno, pues mayoritariamente se encuentra en la costa del Pacífico, tanto de México como de Centroamérica, y sobre todo en las costas de la península de California, tanto en las costas del Mar de Cortés como en las costas del Océano Pacífico. En cualquier caso, sea una u otra subespecie, la especie en general se encuentra con una consideración de especie residente. Mayoritariamente sus poblaciones residen, como ven, en el Mar de Cortés, en la península de California, toda la costa pacífica de México y de Centroamérica, y la otra subespecie, la subespecie rufensis, pues en el Golfo de México y en la isla de Cuba. Hay algunas poblaciones no reproductoras en la isla de Santo Domingo y en la isla de Jamaica, y
hay algunas poblaciones migrantes en las costas del norte del Golfo de México, en las costas de entre los estados de Florida y de Luisiana de Estados Unidos. Y una pequeña población estrictamente reproductora en las costas de Luisiana. En cualquier caso, se trata de una población muy restringida. Hablamos en los últimos datos de entre 5.000 y 7.000 adultos únicamente en todo el mundo. Decir que son datos de los que se dispone, ¿no? Se trata de la especie de ardeido menos estudiada de entre todas las especies de ardeidos, y eso la hace pues que tengamos una información tremendamente atomizada, muy poco concreta, muy poco actualizada, aunque recientemente, como veremos, sí que se están intensificando los estudios sobre ella. Estos 7.000 adultos se distribuyen en una serie de zonas, de zonas preferentes de ubicación geográfica, como ven ahí. Mayoritariamente las poblaciones del Pacífico se ubican en las costas del Mar de Cortés, el norte de Sonora, y en las costas de la península de Baja California, así como en una gran población que hay en las costas de Oaxaca y de Chiapas. Por su parte, las poblaciones del Golfo de México se encuentran sobre todo en la península de Yucatán, en las costas de Texas y en la parte norte de la isla de Cuba. En el caso de México, en el caso del Pacífico mexicano, estudios recientes realizados por Palacios y colaboradores han censado un total de 1.108 parejas reproductoras ubicadas, como ven aquí, en el Mar de Cortés, en la costa pacífica de la península de Baja California, y también esa población interesante entre Chiapas y Oaxaca. De estas 1.108 parejas reproductoras, estos investigadores censaron las 3/4 partes en la zona de aquí, de todas las costas, tanto del Mar de Cortés como Pacífica de la península de Baja California, y el resto, el otro cuarto, en esa población concentrada en las zonas de las costas de Oaxaca y de Chiapas. La Secretaría de Medio Ambiente y Naturaleza del Gobierno Federal Mexicano estima, según los datos históricos de Wilson y colaboradores, que el 43% de la población de esta especie en México se encuentra en la península del Yucatán y una 1/4 parte en la península de Baja California. El resto distribuido entre las otras zonas. Recuerden que hemos hablado que Palacios y colaboradores censan unas 1.100 parejas, en total serían 2.200 adultos, y estamos hablando de que la población estimada mundial de toda la especie es de entre 5.000 y 7.000 adultos. Eso significa que en México se encuentran pues entre el 40 y el 50% de toda la población mundial de la especie. Por eso es muy, muy importante México para la conservación y la perduración de esta especie a nivel mundial. En el caso más cercano, en el caso del estado de Nayarit, un estudio reciente de 2016 que enlista la bifauna de humedales de la costa sur de Nayarit, pues detectan 9 ejemplares de Greta rufense en dos humedales, en la Boca de Tomates y en el Quelele, en el sur, como digo, del estado de Nayarit. No es una especie que en Nayarit sea muy frecuente, pero sí encuentra, como en el resto de la zona costera del litoral pacífico de México, pues lugares idóneos para su reproducción y para su alimentación. Se trata de una especie muy poco conocida, como digo, entre los ardeidos. Su área de distribución está restringida y es irregular. No hay unos resultados concluyentes acerca de cómo se comportan las poblaciones, aunque sí se cree
que están disminuyendo. Esta indefinición hace que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza no se decante por un estado de conservación de amenaza y mantenga la categoría de cercano a la amenaza, según la publicación reciente de Birds International. Eso hace que, bueno, que tengamos que seguir profundizando en el estudio de esta especie para recabar datos actualizados y que nos permitan que permitan a nivel internacional pues determinar el estado real de amenaza que tiene esta especie, es bien vulnerable, bien en peligro o bien en peligro crítico debido a la exigüidad de sus poblaciones. Esta labor de actualización sí que se ha hecho a nivel nacional. En México, la propuesta de Carmona y colaboradores aplicando el método de evaluación de riesgos de extinción de especies silvestres en México, pues que se realizó en 2018, ha propiciado que la especie en la norma oficial mexicana haya actualizado su estatus y haya pasado a ser una especie en peligro de extinción, debido, entre otras razones, a su distribución que está restringida a un 1,3% del territorio nacional y además, como acabamos de decir antes, según también dice la UICN, es una distribución discontinua. Hay una problemática como consecuencia de la elevación del nivel del mar a causa del calentamiento global. Hay una población estimada de la especie que es pequeña y que está aparentemente en descenso. No hay una evidencia de que la población genéticamente sea estable, sino todo lo contrario, que se pierde diversidad genética por la disgregación geográfica de los núcleos poblacionales y la falta de contacto entre ellos. No hay una información cuantitativa actualizada que nos permita saber si el estado poblacional es ascendente, y además pues hay mucha actividad humana y de explotación pesquera y de explotación turística que perturba tanto las áreas de nidación como las áreas de reproducción. Y esas son principalmente las amenazas que en esta propuesta de Carmona y colaboradores llevó a que la Administración Medioambiental Mexicana pues considerara la actualización de la catalogación de la especie para pasarla de cercana a la amenaza a en peligro de extinción, como actualmente está desde noviembre del pasado 2019. Esta especie es una especie tremendamente atractiva para los observadores y para cualquier persona que sea una admirador de la belleza, ¿no? Como ven, es una especie estilizada, grácil, con unos colores vivos en estado adulto, pues patas azules, alas ocráceas, cuello rojizo, pico rosáceo, con esa mancha ocular azul y la punta del pico negra. Eso lo hace como muy atractivo desde el punto de vista estilístico. Las plumas de la cabeza pues son plumas muy llamativas porque se erizan, como veremos en algunas imágenes, muy llamativas, y propició que a finales del siglo XIX pues hubiera una caza masiva de estos ejemplares para tomar sus plumas como adorno, ¿no? Afortunadamente ya no es así. Es una especie, como hemos dicho antes, entre las garzas mediano gran tamaño, aunque porque puedes llegar a los 80 centímetros de altura y con casi un 1,25 de envergadura alar, pero no tiene una gran masa. Su peso oscila entre los 400 y los 800 gramos, dependiendo de la época del año y si se tratan de de poblaciones migratorias que, como saben, pues modifican su peso en las épocas de migración. Lo interesante de esta especie es lo que ocurre también con otras especies de arrayos y algunas otras especies de aves, que es el albinismo. Hay algunos ejemplares albinos. Los hay morfoalbino y morfocoloreado. Y eso no quiere decir que una forma sea
macho o hembra, sino que una forma sea distinta a la otra. Son la misma especie, exactamente la misma especie, pero uno con plumaje albino, es decir, sin pigmentación, y otro con plumaje pigmentado. No hay dimorfismo sexual y hay curiosos ejemplares que pueden encontrarse como híbridos entre la forma albina y la forma coloreada, como es este que tienen en sus imágenes fotografiado en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Dean Darling en Florida. Estas formas, tanto la albina como la coloreada, conviven perfectamente en las zonas de alimentación o de nidación, y también la especie, tanto en la forma albina como en la forma coloreada, pues comparte con otras de ardeidos y de otros grupos las estructuras para la identificación, como son estas formaciones arbóreas y arbustivas de manglares y de vegetación relativamente alta, también formada por nopales, en las que comparten lugar de reproducción con otras especies de ardeidos o con otras especies de aves pelecaniformes, como las que tienen en su pantalla, algunas espátulas, íbises, etc. Lo interesante de esta especie es que se restringe a zonas costeras, no hay presencia permanente de la especie residente o reproductora de la especie en el interior. Y esas zonas costeras tienen que estar cerca de áreas de inundación de baja profundidad para la alimentación. Anida en arbustos, en árboles, en cañaverales, y hay cierta tendencia al gregarismo con otras especies, como lo ponen de manifiesto estudios como el de Mera Ortiz y colaboradores del año 2022, en el que en la isla de pájaros de Oaxaca y Chiapas, que es ese núcleo poblacional importante en la costa del Pacífico Sur de México, en la que ven cómo esta especie comparte extracto reproductor con el garzón blanco, o con especies más pequeñas como puede ser el martinete común, el Nycticoras. Y sí se establece cierto rango de ubicación de los nidos a diferentes alturas. Las especies de mayor tamaño anidan más altos, y las especies de menor tamaño anidan en las zonas más bajas. Como digo, la reproducción es gregaria, como todos los ardeidos, compartiendo colonia con otras especies, y no solamente de ardeidos. Y un dato interesante es el tamaño de la puesta. La puesta generalmente es de 3 huevos. El tamaño medio en un estudio realizado en Cuba pues lo cifran en 2,8 huevos por puesta. Hay algunas puestas que se han encontrado, algunos nidos que se han encontrado con hasta 7 huevos, aunque se cree que probablemente sea de más de una hembra. Al reproducirse en forma colonial, pues probablemente a lo mejor 2 hembras pusieron huevos sobre un mismo nido. Así es interesante ver que los huevos tienen este aspecto verdoso, y que en los pocos estudios que se conocen sobre la biología reproductora, como este de Wilson y colaboradores, pues hay una alta tasa de eclosionalidad de los pollos. Sin embargo, no hay una elevada tasa de supervivencia, y es lo que hace que la especie se encuentre bueno, pues como aparentemente parece, en decrecimiento poblacional. Sí es verdad que ya se conocen algunos aspectos más relacionados con su biología reproductora. De hecho, recientemente se ha publicado el trabajo de Kotsur y colaboradores sobre la ecología reproductora y el hábitat y el uso de hábitat en algunas zonas de Norteamérica, y ponen de manifiesto algo característico, y es que esta especie es fiel a la zona de reproducción y de alimentación. Esta especie prefiere zonas de planicies de marea baja para la alimentación, no hace recorridos demasiado largos a la hora de ir en busca de alimentación, no recorren más de
un radio de 15 kilómetros alrededor de la zona de nidificación para alimentación. Y sí es verdad que las poblaciones migrantes empiezan la reproducción un poquito más tarde. Y hay una relación estrecha entre los lugares de nidificación y las zonas de abundancia de alimentación. ¿Y de qué se alimentan? Pues básicamente se alimentan de peces, como ven aquí. Se alimentan de especies de peces de la familia de los ciprinodóntidos, vadeando zonas de planicies costeras preferentemente entre 10 y 15 centímetros de profundidad, aunque pueden llegar hasta los 20 centímetros. Y bueno, pues a pesar de que mayoritariamente su dieta es piscívora, pues no desdeñan otro tipo de capturas cuando encuentran pues algún reptil o algún anfibio en algunas zonas que han sido están desecadas o desecándose por los cambios intermareales. Lo curioso de esta especie es el comportamiento que tiene a la hora de su alimentación. Esta zona inundada de planicies con esa profundidad entre 10 y 15 centímetros como preferente, pues está sometida a la radiación solar durante el día y la superficie del agua refleja los rayos solares e impide ver lo que hay en el interior. ¿Qué hacen las garcetas rojizas? Sombra. Hacen sombra, hacen como un paraguas y evitan la radiación solar en las zonas donde quieren pescar, y eso les permite identificar con mucha mayor eficiencia los peces. Pero además hacen una serie de bailes o de danzas para agitar el fondo de estas zonas de baja profundidad y provocar la salida de los peces de sus zonas de descanso. Esta imagen es tremendamente espectacular, muy curiosa y puede convertirse como en una especie de ballet o de danza, dando lugar a imágenes tan curiosas como esta que les comparto. Sí es verdad que suelen alimentarse en grupo, compartiendo zonas de alimentación con otras especies, y como ven, pues vadean zonas de escasa profundidad entre 10 y 15 centímetros. Fíjense la diferencia que hay entre la esterilidad en la garza rojiza y otras especies de garza más toscas en sus movimientos, ya sean porque son demasiado grandes como el garzón blanco o demasiado pequeñas y con cuerpo compacto. Esta belleza y este estilismo que caracteriza a la morfología de esta especie hace que se puedan ver imágenes espectaculares tremendamente llamativas de ejemplares de esta especie, por lo que, como comentamos anteriormente, pues sufrió la caza masiva y casi la extinción de sus poblaciones por lo atractivo de su plumaje. Les quiero compartir una serie de fotos que la Fundación Audubon tiene publicadas sobre la especie y que ponen de manifiesto la estilidad y la belleza de los ejemplares de garceta rojiza, como es, por ejemplo, esta ejemplar que está limpiándose el plumaje, que tiene unos colores perfectos, o esta pareja de dos adultos, uno en forma albina y otro en forma coloreada, o morfo oscuro, como quieran llamarlo. Fíjense la belleza de las plumas de la cabeza y del cuello, como con el viento y al haber sido mojadas por la captura del pez, pues tienen esa forma tan peculiar, tan como de peinado de diseño, tanto en el morfo oscuro como en el morfo blanco. Y pues sobre todo son muy atractivas las plumas de la cabeza y las plumas del cuello. Si comparamos a estos ejemplares de la especie con los vecinos con los que comparten hábitat, pues bueno, son bastante más estilizados que gaviotas y charranes que ven al fondo de la fotografía. Aquí vemos a un adulto pues
una imagen tanto curiosa de reprendiendo a un juvenil. Otra imagen muy interesante, muy estilizada, que es esta, ¿no? Otro espécimen cuidándose el plumaje. Son imágenes muy impactantes, muy bellas, y que pues en detalle se puede ver la belleza del plumaje de estas aves. En imágenes como esta de William Polly, o como esta de Lorraine Mintz, en el que, bueno, pues ya acaba de hacerse efectivo el plan de hacer sombra en el agua para pescar, ¿no? Esta otra imagen también es muy bonita, de Tintimis, de un ejemplar de morfo claro o morfo albino mirando fijamente. También podemos encontrar garcetas rojizas pues persiguiendo a peces, no solamente cazando con esa característica sombrilla. También en vuelo son especies con una estividad muy atractiva, ya que recogen doblan poco el cuello, como si hacen otras especies de ardeidos. La captura de peces también en aguas relativamente movidas, no tan planas, pues da imágenes como esta. Un plumaje perfecto, como ven en esta imagen. O como esta otra, ¿no? En la que se ve cómo la danza de la garza pues propicia la salida de los peces para su posterior captura, y se pueden encontrar imágenes así como esta, ¿no? El depredador frente a la presa, ¿no? O con presas como esta. Quizá esta sea una de las mayores presas que haya capturado una especie de la especie, ¿no? Está casi en el límite del tamaño que puede engullir la especie, ¿no? Imágenes tan atractivas como esta, vuelve a ser muy atractivo el contraste del color del pico con las plumas del cabeza y cuello y el resto del cuerpo, las patas azules. Aquí está posada sobre un nopal. O esta imagen también es muy bonita, de un adulto de morfo claro cebando a los polluelos ya juveniles, que no tienen pues ese color intenso azulado de las patas ni el rosáceo del pico, ¿no? Bien, esta atractiva belleza que tienen las garcetas rojizas, tanto en su morfo oscuro como en su morfo claro, pues como digo, fue un motivo por el que pues fueron capturadas a final del siglo XIX con bastante asiduidad. Bueno, se pasó la moda de adornar con plumas pues casas o tocados de señoras, y eso, bueno, pues al final produjo un descenso importante de las poblaciones, de tal manera que se tuvieron que poner en marcha una serie de acciones para, bueno, sobre todo conocer el estado de esas poblaciones y poder poner en marcha, con base en ese conocimiento o en esa situación que se suponía de declive, pues acciones de protección y de conservación de la especie. Empezando por el ya comentado propuesta de Carmona y colaboradores para la recalificación de la especie en la norma oficial mexicana, poniéndose en común distintas organizaciones de investigación y de conservación, como Pronatura o la Universidad de Baja California Sur, ¿no? Esta situación de desconocimiento y de aparente descenso poblacional de las especies provocó que en el año 2012, y ya asentado en el 2013, se formara el grupo de trabajo de la garza rojiza en México. Es un grupo de trabajo que se formalizó en 2012 y se ideó en 2012 y se formalizó en 2013,
y pues desde entonces se viene trabajando en el conocimiento y en la determinación de los factores que determinan, que afectan a las poblaciones de esta especie. Este grupo de trabajo ha puesto de manifiesto que en el caso de México las principales amenazas identificadas para esta especie están relacionadas con el cambio de uso del suelo, con la creación de infraestructuras viales que fragmentan el hábitat, con el desarrollo energético de infraestructuras sin consideración, por ejemplo, sobre todo los grandes tendidos eléctricos costeros, la contaminación de la actividad pesquera y de la actividad turística, los disturbios por estas actividades pesqueras y turísticas, el aprovechamiento inadecuado de los recursos pesqueros. Y este grupo de trabajo, pues a él se fueron sumando una serie de instituciones de conservación, de investigación y de conservación social, como todas las que aparecen en esa imagen. Fueron sucediéndose las reuniones y las sesiones de trabajo para poner en común los conocimientos que se iban adquiriendo, como por ejemplo la sesión de trabajo de 2015, en la que se sentaron las bases para la elaboración de un plan de conservación para la garza rojiza. Se volvió a reunir este taller para la validación de este plan de negocios en 2017 y de ahí salió esta publicación que fue en 2018, que es el plan de negocios o el plan estratégico para la conservación de la garza rojiza en México, con la colaboración de las instituciones que aparecen en la imagen. Este plan de conservación tiene la finalidad de establecer una serie de estrategias necesarias para la conservación de la garza rojiza en México mediante un proceso integral de planeación participativa en el que se incluyen la necesidad de financiamiento para su implementación. Eso es lo importante. Cómo vamos a financiar todos estos proyectos de información y de conservación. Este plan de negocio para la conservación de la garza rojiza en México, elaborado por parte de ese grupo de trabajo, la garza rojiza, se fundamenta también o se basa en el plan de acción de conservación internacional que se publicó en 2014 para esta especie, en la que intervinieron parte de algunos de las instituciones que también forman parte del grupo de la garza rojiza mexicano. Este plan de acción de conservación para la especie a nivel internacional propone una serie de acciones que toma como suyos el plan de acción de negocios para la conservación de la garza rojiza en México. Recordemos que en México pues se encuentra un 40 o un 50% de la población de la especie a nivel mundial. Y esas acciones pasan por la definición de planes y propuestas y identificación de amenazas críticas, el desarrollo de estrategias y de seguimientos, las implementaciones de acciones de estos seguimientos, el análisis de los resultados y, evidentemente, el aprendizaje que se obtiene de esos resultados para proponer planes de acción o para mejorar esos planes de acción. Para ser más efectivos, este plan de negocios para la conservación de la garza rojiza en México, pues lo que ha hecho es dividir una serie de unidades de manejo, de sectores de manejo, las zonas de las poblaciones de México de la garza rojiza y definiendo pues el Golfo Norte como la zona costera del Golfo de México donde se ubican poblaciones de garza rojiza, la zona de la península de Yucatán, otra la zona de la costa del Pacífico de Oaxaca y Chiapas y por último las otras dos, la zona costera continental del Mar de Cortés, eso está principalmente de Nayarit, Sinaloa y Sonora y todo lo que es la costa de la península de Baja California.
Este plan de manejo de negocios para la conservación de la garza rojiza en México pues detectó una serie de amenazas principales para la especie, que son esas 5 que aparecen ahí: contaminación industrial, ingeniería costera, infraestructura de comunicación, turismo y áreas recreativas y desarrollo urbano. Adicionalmente, también entendieron que la introducción de especies exóticas, la introducción de especies asociadas, la generación de energía eólica y termal, el desarrollo de energía convencionales, la pérdida de suelo y sedimentación, el desarrollo industrial y del comercio, el desplazamiento de hábitat, el incremento del nivel del mar y la contaminación agrícola propician también afecciones negativas contra esta especie, proponiendo una serie de estrategias, como son fomentar la investigación, promover las áreas naturales protegidas, restaurar ecológicamente esas áreas, realizar acciones de gestión ante autoridades, que es importante, pues son las personas que toman las decisiones, comunicar, sensibilizar y participar, hacer participar a la sociedad y, como no puede ser de otra manera, fortalecer ese grupo de trabajo. Posteriormente a este plan, pues se fueron desarrollando recientemente una serie de acciones, de reuniones y de puesta en común de conocimientos recientes sobre la especie, como es esta de Bahamas del año 2018, o la siguiente también en Yucatán, en Mérida, Yucatán, también ese mismo año. Siguieron distintas reuniones en Estados Unidos, como esta en Lafayette o esta en Florida. Y la presentación de resultados en congresos nacionales e internacionales, como es este del Congreso del 2 al 7 de septiembre para el estudio y la conservación de las aves de México. En definitiva, tenemos claro que esta especie es una especie que su categoría de conservación en México es la que realmente debería ser. Es una especie que está en peligro por la restricción de sus poblaciones, por la heterogeneidad de sus poblaciones y por la pequeño tamaño de sus poblaciones, de su población global. Hay algo importante, y es que, como hemos visto a lo largo de la sesión, pues ya se están haciendo estudios recientes sobre la especie. Es una especie prácticamente desconocida porque no es muy abundante y, pues entre comillas, pasa desapercibida en esos núcleos reproductivos de las colonias multiespecies de ardeidos. Pero sin duda es una especie muy interesante, como cualquier otra especie importante, determinante en la calidad de los hábitats costeros, ya que es una especie de ardeido estrictamente costera, y es indudable, como aparece en la imagen de comienzo y con la que deseo terminar, la belleza de este ave. Muchísimas gracias por su atención, gracias de nuevo al festival por propiciar o por permitir mi participación en esta 21ª edición. Una vez más, encantado de compartir con todos ustedes estos momentos para saber más de las aves que son nuestro objetivo, y la conservación y la concienciación social, que también van de la mano. Y bueno, pues hasta una próxima ocasión. Pues Rosaura, quedo a tu disposición para lo que desees conocer o lo que desees preguntar al respecto de esta humilde contribución por mi parte a la presente edición del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Muchas gracias. ¿Qué les ha parecido esta magnífica charla? Ahora sí entendemos por qué es importante su conservación. Y realmente, si ustedes se fijan, nuestra espectacular anfitriona tiene estas cosas que nos pueden proveer, no solamente desde el punto de vista ornitológico o biológico, sino también de repente como seres humanos nos podemos apropiar de todo lo que ella representa, y por supuesto, como Antonio perfectamente ha dicho, en la concientización. Y yo aquí, Antonio, te quiero preguntar, ¿realmente existe una necesidad como tal de la conservación de este tipo de especies, sobre todo
en un lugar que a todas luces, como lo hemos venido haciendo año con año, ¿no? Hay que insistir en la conservación, hay que insistir en la protección, hay que... ¿Cuál sería la verdadera idea de la protección de todas las especies, pero particularmente de esta, puntualmente de esta? Bien. ¿Cuál tendría que ser el tenor de insistir? La importancia de especies como la garza rojiza, como Greta rufensis, radica precisamente en especiales requerimientos de hábitat a la hora de encontrarse en un sitio y no en otro. Hablamos al principio de la plática, cuando hemos estado saludándonos, de la especial distribución, y hemos abundado en esa información durante la plática, y hemos comentado algunos aspectos interesantes de cómo esta especie, como otras muchas de aves, también han tenido su importancia a lo largo de la historia de la humanidad y del emblema social que implica. Uno de los grandes problemas que tenía esta especie durante la primera mitad del siglo XX era la captura por parte del hombre, porque las plumas, como hemos visto en algunas imágenes, las plumas de la cabeza son preciosas, son espectaculares. Y además tiene una característica esta especie, es que tiene una fase blanca y una fase coloreada. Con lo cual, la hace especialmente atractiva. Eso es como, si no sé si han visto a los pavos reales que hay, a pavos reales albinos, que son espectaculares en cuanto a la disposición de sus plumas. Pues desgraciadamente estas plumas eran apreciadas para los tocados de las señoras al principio del siglo XX, y se capturaron muchas garzas únicamente para eso. Igual que se capturaron o se capturan rinocerontes o elefantes para los cuernos o los colmillos respectivamente. ¿Qué ocurre? Que es una especie tan sumamente especial en cuanto a su requerimiento de hábitat, que la hace como muy interesante para decir, si conservo esto, estoy conservando todo lo que la rodea. Es decir, si mantengo a una especie como esta, que es muy exquisita en su alimentación, que es muy exquisita en su sitio de anidación, porque solo anida en manglares de determinado tipo de condiciones en las que no haya mucha actividad humana. Entonces, eso significa que si está la garza rojiza, la calidad del entorno es la adecuada. Y no olvidemos que la conservación no es el mantenimiento de un hábitat, sino es el uso adecuado de los recursos naturales de un hábitat. Y si el manglar está bien, pues puede haber, en el caso, por ejemplo, del manglar del Pacífico mexicano, pues puede haber larva de camarón. Y si hay larva de camarón, pues podemos capturar larva de camarón para poder luego utilizarlos en nuestras granjas. Si no, no hay una alternativa al uso racional y el uso adecuado de los recursos naturales. Y si tenemos claro que conservando estas especies podemos atajar la conservación de nuestros recursos, y si tenemos la conciencia social de que exista un individuo de garza rojiza en una colonia de cormoranes o de garzas en nuestro manglar, es síntoma de que todo va muy bien, y de que si no está esa garza rojiza hay algún problema, pues entonces tendremos claro que hay que conservar especies como esta, las llamadas especies emblemáticas o especies bandera. Vean ustedes por qué era tan importante. Ahora, segundo cuestión. Es importantísimo que las nuevas generaciones puedan entender, o sea, este proceso que tú estás describiendo pudiese parecer ordinario, pero en realidad no lo es. Las nuevas generaciones pareciera que están como en una lejana contemplación de la naturaleza tal cual, ¿no? No es porque lo hagan a propósito, porque no les... No. Sino que de repente en su concepto, en su imaginario colectivo, no tienen con precisión esta parte de la importancia. Y lo digo ¿por qué? Porque hace poco tiempo estuvimos platicando con muchachos jóvenes, muchachos de secundaria. Entonces, una de las preguntas era,
¿Y por qué tengo que ver pájaros? Literal. ¿Por qué tengo que ver pájaros? ¿O por qué tengo que cuidar los pájaros? Entonces, bueno, todo un contexto filosófico al respecto en la explicación, pero además, pues hacer ver, voltea qué hay a tu alrededor, dónde está situada tu comunidad. Sí, pero ¿y a mí eso qué me deja? Dijo el muchacho, ¿no? Y entonces, a partir de esto, se centró, y que fue muy interesante, ¿no? Una controversia muy propia del grupo con resultados sumamente interesantes. ¿Cómo, Antonio, seguir profesando este interés de la conservación, no solo de las aves propiamente, sino del entorno como tal, que les deje esta satisfacción a las nuevas generaciones? Bueno, eso que has comentado me suena muchísimo porque yo trabajo con adolescentes y son así. Pero tenemos afortunadamente la posibilidad de, es como un adolescente es como un trocito de barro que ya se yergue, ya se mantiene en pie, pero afortunadamente si tenemos las manos suficientemente mojadas, lo podemos moldear, ¿no? Entonces, ahí está nuestra habilidad como personas adultas y como miembros de la sociedad que tenemos claro la necesidad de que esos adolescentes formarlos de una manera integral para que aporten positivamente todo su potencial a la sociedad de la que luego formarán parte como adultos, es importante moldearlos de muchas maneras. Y una de las principales maneras que hay de hacerlos que hay de hacerlo es invitarlos a hacer algo diferente a lo que hacen en su día a día. Y eso es lo que hace precisamente el festival, hacer algo diferente a lo que hacen en su día a día. De tal manera que los sacas de su entorno, de su círculo de confort, los sacas de su rutina, le quitas el celular y le das una hoja, un papel o unos binoculares. Y te preguntan, bueno, pero Antonio, ¿y esto para qué? Dice, bueno, pues cuando yo me voy al campo con ellos, igual que lo que hacemos en el festival con todos los talleres que son desde los más pequeñitos hasta los adolescentes, cada uno tiene una función determinada, pues hacerles ver que lo que ellos tienen, que lo que ellos afortunadamente, con lo que ellos afortunadamente cuentan, salen de un sitio y está en la naturaleza y lo pueden tocar y lo pueden gestionar y lo pueden conocer de primera mano. Y claro, cuando eso se consigue es satisfactorio para nuestra parte, pero es enriquecedor para ellos, ¿no? Y es una experiencia que le van a recordar permanentemente. Y si se hace también como lo hacen nuestros voluntarios en los talleres del festival, pues ¿qué ocurre? Que recurrentemente van un año, otro año, y este año se incorporan a este taller, a otro año al taller siguiente, y lo que tenemos que conseguir es que ellos sean nuestros prescriptores, es decir, que ellos sean los que atraigan a otros, y esto se convierte como una especie de reacción atómica en la que exponencialmente conseguimos que la sociedad lo atraiga igualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es la labor del festival contigo a la cabeza? ¿Cuál es la labor de los que estamos formando parte del festival? Pues intentar que de poco a poquito nuestros jóvenes pues sepan algo más que matemáticas, algo más que física, algo más que la propia biología que estudian en los colegios, sino que tengan presente que hay una sociedad alrededor y unos recursos que utilizamos. Y que eso, si lo hacemos bien, estos serán los que tengan la conciencia social, medioambiental, ecológica y de futuro que necesitamos como sociedad. Y por eso es por lo que conocer especies como esta y sobre todo, no solamente que llegue alguien y le cuente como yo he hecho, ¿no? Sino que tengan la fortuna como tienen de contar con personas que los llevan a esos sitios, los lleva a conocer en directo a esas especies, si no otras que la acompañan, ¿no? Y eso es muy importante, tremendamente importante, porque al lado del
la colonia de garzas verán una barca de un pescador y al lado de la barca del pescador verán al señor que luego vende el pescado o que lo prepara. Entonces, eso es, o los camarones, ¿no? Eso es realmente lo importante, porque eso empiezan a ir a relacionar una cosa con la otra. No es que esté conservando la garza porque sí, porque me parezca muy bonita, que lo es, ¿no? Pero no es precisamente esa, es el motivo. No es una cuestión estética, ¿no? Es una cuestión realmente de que si quieres pervivir como sociedad, tienes que contribuir tú y dar tu granito de arena a que eso sea de esa manera. Como ven ustedes, señores, súper interesante. Con Antonio particularmente podríamos estar hablando horas sin cansarnos y de verdad que ojalá pudiéramos tener la oportunidad de tenerlos nuevamente con nosotros de manera presencial, porque eso es una experiencia única en función de que no solamente en lo virtual nos hemos hecho el propósito de tener mayor información o conocer otra cosa. Presencialmente, tener un personaje como Antonio Muñoz del Viejo es otra experiencia y me van a disculpar, pero que no la puedo describir como tal porque es tal la intensidad y muy pocas veces se puede tener a la mano una fuente de información tan importante como él que nos pudiera seguir aportando. Ojalá, Antonio, pronto de verdad nos podamos abrazar de manera presencial y seguir contribuyendo en esto que tú y yo estamos comprometidos hace muchos años, ¿no? Que es el asunto de la conservación del entorno y hábitat de las aves, pero que más allá es realmente la incidencia social de nuevas generaciones y que se tiene que seguir aportando, como tú perfectamente lo acabas de acotar, en la supervivencia de la especie humana, no solamente de las aves, sino como sociedad, como seres humanos, como seres vivientes como tales, ¿no? Entonces, yo muy agradecida, Antonio, de tenerte nuevamente con nosotros. Pronto, pues yo supongo y hago votos porque así sea, tendremos noticias, haremos pues lo que esté a nuestro alcance para que de manera presencial pues podamos estar de nuevo reunidos. Ojalá así sea, pero de cualquier manera, encantado de estar de nuevo una edición más con el festival y bueno, pues como ya sabéis, en la medida de mis posibilidades y de lo que yo pueda aportar, pues contad con ellos sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, Rosaura, gracias al festival, gracias a todos por lo que hacéis en esta maravillosa iniciativa y disfrutad de la naturaleza, disfrutad de las aves y sed conscientes de que todo lo que podamos hacer cada uno de nosotros es importante, por muy pequeñito que sea, pero es importante y sobre todo porque lo hacéis vosotros. Pues muchas gracias y ustedes, amigos, no se despeguen, estamos comenzando nuestra semana, tenemos muchas cosas hasta el domingo, aquí les esperamos el día de mañana a la misma hora con mucho más actividades. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo.